Muy bien, empecemos ya de lleno con nuestro taller. El primer punto que vamos a ver el día de hoy es qué se actualiza año con año. Muy bien, y bueno, los valores a actualizar para este año 2022 son básicamente con respecto a 3 puntos. El primero es la UMA, que ya fue publicada y que va a entrar en vigor el 1 de febrero de este año. También los salarios mínimos ya fueron actualizados. La unidad de medida Infonavit, que es la que afecta a los créditos Infonavit, y ojo, se actualizaron varias tasas para el impuesto sobre nóminas en diferentes estados. Ahorita más adelante vamos a ver qué tasas se actualizaron y en qué estados se afectaron. Vale, veamos los periodos de vigencia. Como les comentaba, el primer valor que se actualizó fue la UMA. Ahora, ¿quién determinó esta actualización? Esto lo hace año con año el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática, es decir, el INEGI. Y como les comentaba, su periodo de vigencia va a entrar en vigor a partir del 1 de febrero y hasta el 31 de enero del año que viene. El segundo valor es el salario mínimo. ¿Quién determina el salario mínimo? La CONASAMI, es decir, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. El salario mínimo ya fue actualizado y ya entró en vigor a partir del 1 de enero y va a estar vigente hasta el 31 de diciembre de este año, ¿ok? Ojo, siempre normalmente este valor del salario mínimo se actualiza antes de que termine el año vigente. El tercer valor es la UMI. La UMI es la unidad de medida Infonavit. ¿Quién determina este valor? Pues obviamente el mismo instituto que es el Infonavit, cuando entra en vigor el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de cada año. Ojo con este valor, ¿vale? La UMI normalmente es publicada ya que empezó el año. Por ejemplo, la UMI apenas se publicó la semana pasada. Entonces, pero entra en vigor a partir del 1 de enero. Entonces, en cuanto lo tengamos, hay que actualizar este valor para que los créditos de nuestros colaboradores con el factor de ese salario mínimo sean calculados de manera adecuada. Y por último, las tasas de ISN. ¿Quién actualiza estas tasas? Bueno, como bien sabemos, el impuesto sobre nómina es un impuesto estatal. Por ende, es la Secretaría de Finanzas de cada estado quien actualiza la tasa y no se hace año con año. Esto depende mucho de cómo sea el acuerdo de las actualizaciones para la ley de ingresos de cada estado. ¿Ok? Normalmente siempre entran en vigor el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de cada año, pero eso depende de cada estado y de sus tasas. ¿Ok? Ahora, ¿qué necesito saber antes de actualizar estos valores? Vamos a ver rápidamente qué es la UMA. La UMA significa unidad de medida y actualización. Este valor se utiliza para determinar lo que se debe de pagar en obligaciones económicas y sanciones, ¿vale? Este valor se separó del salario mínimo, perdón, en el 2016 con la finalidad de separar los salarios de las sanciones. ¿Esto por qué? Porque conforme se elevaba el salario mínimo, este mismo valor se utilizaba para calcular las multas o las multas que se cobran por parte del gobierno. Entonces, conforme subía el salario mínimo, pues las multas también subían. Entonces, lo que deciden es desindexar, es decir, separar el salario mínimo y crear este valor, que es la UMA, para ser utilizado en diferentes leyes, ¿vale? Eh, con leyes en nómina me estoy refiriendo a la ley del IMSS, ley del ISR, ¿vale? Con excepción de la Ley Federal del Trabajo. Cuando la Ley Federal del Trabajo sí nos habla del salario mínimo, se está refiriendo al valor del salario mínimo. Ahora, su cálculo y publicación lo hace el INEGI, como lo acabo de comentar. Se publica en el mes de enero de cada año y su vigencia es a partir del 1 de febrero y hasta el 31 de enero del siguiente año. ¿Vale? El año pasado, el valor de la UMA era de 89.62. Para este año, el valor se incrementó
y ahora está en 96.22, ¿vale? Vayámonos actualizando con los valores. El salario mínimo. El salario mínimo es la medida mínima diaria asignada a un trabajador. Es decir, que como bien sabemos, ningún trabajador puede ganar menos de este valor dependiendo de la zona geográfica donde se encuentre laborando, ¿vale? Pagar menos de esto por una jornada de trabajo sería un incumplimiento a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 90. Es publicada en el Diario Oficial de la Federación a final de cada año y se aplica con fecha 1 de enero del año en que inicia, ¿vale? Existen dos importes de salario mínimo. Esto es bien importante dejarlo claro. El de la zona general y el de la zona fronteriza. ¿Vale? En la misma actualización del diario oficial donde viene el valor del salario mínimo, también viene un apartado donde se especifican las zonas geográficas a las que pertenece la zona general y la zona fronteriza. Ahorita más adelante vamos a ver dónde encontrar el sustento legal para este apartado. ¿Vale? Y la institución quien determina estos valores cada año es la CONASAMI, como ya lo comento. ¿Vale? Ahora vamos a ver la actualización de los valores. Para la zona general, el valor el año pasado fue de 141.70. Sin embargo, para este año incrementa y va a estar en 172.87 para zona general, ¿vale? Ahora, para zona fronteriza, el valor el año pasado fue de 213.39, pero para este año el valor se incrementó a 260.34. ¿Vale? Vayan apuntando los valores. De todos modos, recuerden que les vamos a pasar la presentación. Ahora, existe algo llamado salario mínimo profesional. Existen, ojo, dos tipos de salario mínimo, el general y el profesional, donde podemos encontrar el sustento legal y la definición de ambos en la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 91 y 93. Y nos dice, el salario mínimo profesional es la cantidad mínima que los patrones deben pagar a los trabajadores profesionales o de oficio que se determinan dentro de determinadas áreas geográficas, ¿vale? Estos salarios mínimos profesionales son fijados por la misma Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ¿vale? Y se pueden consultar en el portal de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Ahí también van a encontrar si es que existió alguna actualización para este año 2022, que es muy probable que haya sido, ¿vale? Ahora, la UMI. Bueno, ya lo comenté, la UMI es la unidad de medida Infonavit y bueno, la UMI sustituyó a la UMA en cálculos de créditos Infonavit, en particular para la determinación y retención de amortizaciones con el factor de descuento, que antes era conocido como veces salario mínimo, pero recordemos que el salario mínimo ya no se utiliza, sino que el Infonavit ya tiene su propio valor, que es este llamado UMI, ¿vale? La UMI sirve como filtro de protección para salvaguardar a los acreditados del Infonavit, es decir, a los trabajadores que tienen créditos Infonavit y que, bueno, cuando se actualizaba el salario mínimo, pues incrementaban bastante los créditos Infonavit de estos trabajadores. Por ende, es que crean este nuevo valor llamado UMI, ¿vale? Este valor es determinado por el Infonavit, lo repito, y la actualización se publica en el portal de Infonavit a principios de cada año. De este valor siempre hay que estar muy pendiente porque a veces no se publica directamente en el diario oficial, sino que tenemos que meternos al portal del Infonavit a estar verificando si ya se actualizó el valor, ¿vale? Para el año pasado, el valor de la UMI estaba en 87.21, ¿vale? Pero para este año 2022 el valor será de 91.56. Ahora, las tasas de cálculo del impuesto sobre nómina. Se trata de una tarifa que el Estado pide a los empleadores por las transacciones correspondientes a la nómina,
¿Qué quiere decir con esto? Que este impuesto no va a afectar como tal a nuestros trabajadores, sino que únicamente va a afectar al patrón, ¿vale? Es decir, el que paga la nómina es quien tiene la obligación de pagar el impuesto sobre nóminas, ¿vale? Obviamente este impuesto se paga por las erogaciones que les brindamos a nuestros trabajadores, ¿vale? Y bueno, pese a que hablamos de una contribución de carácter local, es decir, que cada oficina estatal de tesorería se encarga del cobro, la falta del pago, es decir, si no pagamos este impuesto, puede traer como consecuencias una multa por parte del Estado donde estamos generando ingresos para la empresa. Esto es bien importante. Ojo ahí, chequen siempre que sus tasas estén bien actualizadas para realizar bien el pago. Y la tasa del impuesto sobre nómina oscila entre el 0.5% y hasta el 3% dependiendo de cada estado. Aunque para este año Chihuahua ya incrementó su tasa al 4%. Es el estado con la tasa más grande de toda la República Mexicana. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar estas actualizaciones? Vamos a ver dónde vamos a encontrar el sustento legal de cada uno de estos valores. ¿Ok? Ahora, vamos a ver dónde vamos a ubicar el valor de la UMA. Vamos a ver un video muy rápido. Vamos a ir a nuestro buscador de preferencia y vamos a buscar el diario oficial de la Federación. En esta página del lado superior derecho hay un buscador donde podemos poner, por ejemplo, unidad de medida o unidad de medida y actualización y vamos a encontrar la última publicación y aquí vamos a encontrar la publicación oficial con el nuevo valor de la UMA, ¿vale? Aquí vamos a encontrar también cuándo es que entra en vigencia y obviamente el valor de la UMA, que para este caso es de 96.22 pesos mexicanos y entra en vigor a partir del 1 de febrero del 2022, como ya les había comentado. Pero bueno, ahí tienen el sustento legal. ¿Dónde vamos a ubicar el salario mínimo? Es el mismo proceso. Vamos a ir a nuestro buscador de preferencia, vamos a ir a la página del diario oficial, vamos a poner salario mínimo como palabra clave y en automático nos van a aparecer las publicaciones desde la más reciente hasta la más antigua. Obviamente vamos a tomar la más reciente y vamos a consultar. Aquí vamos a encontrar la publicación de la CONASAMI, donde nos habla de que el valor del salario mínimo entra a partir del 1 de enero de este año y vamos a encontrar todo el detalle y la resolución. Como les comentaba, también esta publicación nos habla de las dos zonas geográficas, la zona geográfica de la frontera y de la zona geográfica del resto del país. Bien importante porque ahí vienen qué zonas pertenecen a qué área, ¿vale? También nos dice cuándo entran en vigencia los salarios mínimos, el incremento que fue del 22% y viene primero el valor de la zona libre de frontera, que es de 260.34, y un poco después vamos a encontrar el resto del país, que es la zona general, con el valor de 172.87 pesos para este año. De igual forma, en esta publicación van a encontrar los salarios mínimos profesionales y qué profesiones u oficios son los que pertenecen a estos valores. ¿Dónde vamos a encontrar la UMI? Como bien les comentaba, la UMI normalmente no la vamos a encontrar en el diario oficial, sino en el portal de Infonavit. En nuestro buscador ponemos Infonavit. La primera página que nos va a aparecer es obviamente el portal oficial y vamos a ir al apartado de patrones. En el apartado de patrones hay una opción que se llama avisos y eventos. Y aquí vamos a encontrar la publicación donde nos dice que para el año 2022 el valor será de 91.56 pesos diarios. Y más abajo podemos encontrar la tabla con todos los valores de la UMI, ¿vale? Y ahora,
¿dónde vamos a ubicar las nuevas tasas de impuesto sobre nómina? Este proceso es un poco diferente y más si tenemos diferentes centros de trabajo donde se está generando riqueza dentro de un estado. Aquí, por ejemplo, vamos a consultar la Ley de Ingresos 2022 para el estado de Jalisco. Pueden hacer lo mismo para el estado donde prestan y pueden ahí consultar si hubo alguna actualización. Y aquí vamos a encontrar en el portal oficial del estado de Jalisco la ley de ingresos para el año 2022. Si yo busco impuestos sobre nóminas, voy a encontrar el apartado de impuestos sobre nóminas y la publicación con la tasa para este año. Por ejemplo, para Jalisco sucede algo muy curioso para este año y que no se había visto hace mucho tiempo. Y es que para Jalisco se va a actualizar la tasa y va a ir incrementando por meses. Por ejemplo, para los meses, perdón, de enero, febrero y marzo, la tasa se va a elevar al 2.125%, pero cada mes va a ir cambiando. Por eso es importante que si tienen trabajadores y un centro de costos donde generan riquezas en el estado de Jalisco, consulten esta actualización. Ahora, ¿dónde vamos a actualizar los valores? La UMA. La UMA nos va a impactar en diferentes aspectos de nuestra nómina. Hay que tener bien en cuenta para que no nos sorprendamos al momento de calcular nuestra nómina cuando la UMA se actualice, que recordemos va a ser el 1 de febrero. Primer punto donde nos va a impactar es el ISR. ¿Por qué en el ISR? Porque recordemos que en la ley del ISR nos hablan de conceptos que van a estar exentos para el cálculo de este impuesto. Y para las exenciones consideramos el valor de la UMA para poder exentar algunos conceptos. Por eso es que nos va a pegar en nuestros cálculos de nómina en ISR. Para IMSS nos va a pegar en diferentes aspectos. El primero es en el cálculo de la cuota del excedente de la rama de enfermedades y maternidad. Recordemos que el excedente es del 3%. Ojo ahí, por eso es que las cuotas IMSS de algunos trabajadores se pueden elevar, ¿vale? También, si tenemos trabajadores que tienen su salario base de cotización topado a 25 UMAS, cuando se actualice el valor, también debemos de actualizar los salarios base de cotización de los trabajadores que están topados, ¿ok? Porque el tope se va a incrementar. Recordemos que debemos de enviar los movimientos de salario base de cotización para que no se nos pase eso. También nos va a pegar en los valores tope de exención para el cálculo de las variables o de la integración de los conceptos para el salario base de cotización. Por ejemplo, los vales de despensa. La ley del IMSS nos dice que van a estar exentos de integrarse al salario base de cotización mientras no rebase el 40% de la UMA. Obviamente, como la UMA va a incrementar este año, el tope del 40% también va a incrementar. Por lo anterior, deberás actualizar este valor en tu software de nómina. Bueno, si hablamos de Runa específicamente, Runa va a actualizar ese valor de manera automática el 1 de febrero. Y en SUA, en el menú unidad de medida y actualización, súper importante, si utilizamos SUA, es decir, si tenemos más de 4 trabajadores en nuestra plantilla, estamos obligados a utilizar SUA y por ende debemos de actualizar ese valor dentro de nuestro sistema único de autodeterminación. Muy importante, ¿eh? La UMI. La UMI únicamente tiene impacto en el cálculo de los créditos Infonavit de los trabajadores que se calculan con el factor de descuento que antes se llamaba veces salario mínimo. ¿Ok? Sin embargo, es importante considerar dicho valor para realizar un descuento oportuno a nuestros colaboradores, por lo que deberán actualizar este valor obviamente, en el software de la nómina. Runa lo va a actualizar automáticamente y ya se está trabajando. En estos días ya va a quedar actualizado. Y en el SUA,
en el SUA también hay un menú que se llama Valor Infonavit. Ahí se van a meter al SUA y van a ingresar el nuevo valor de la UMI con la fecha en que debe de empezar a entrar en vigencia, que es 1 de enero. Ahora, el salario mínimo. El salario mínimo nos va a impactar en diferentes áreas. Ojo, el salario de tus trabajadores que ganan el salario mínimo y su salario base de cotización. ¿A qué me refiero con esto? Perdón. Si tenemos trabajadores que ganan el salario mínimo, deberemos actualizar primero su salario bruto de acuerdo a lo que deben de ganar con la nueva actualización del salario mínimo. Y por ende, hacer la actualización del salario bruto nos va a traer como consecuencia un cambio, un incremento en el salario base de cotización. Este cambio debemos de reportarlo al IMSS, es decir, debemos enviar el movimiento de modificación salarial al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿vale? También nos va a pegar en las cuotas obreras IMSS, ¿vale? ¿Esto por qué? Bueno, el artículo 36 de la ley del IMSS nos dice que los trabajadores que ganan el salario mínimo no se les debe descontar la cuota IMSS. Entonces, si tenemos trabajadores que ganan el salario mínimo, no se les descuenta IMSS y el patrón es quien debe de absorber el costo de esas cuotas. Y en el pago de la prima de antigüedad, de acuerdo al artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque recordemos que la prima de antigüedad se va a calcular sobre el tope de 2 salarios mínimos. Obviamente, como el salario mínimo incrementa, el tope de los 2 salarios mínimos para calcular la prima de antigüedad también se va a ver afectado, ¿vale? Por ello, deberemos de actualizar este valor primero en su sistema de nóminas. Runa ya lo tiene actualizado. El salario de los trabajadores que ganan el salario mínimo también deberán actualizar este valor en los cambios del salario base de cotización y reportarlos al IMSS, como les acabo de comentar, y comprobar que el sistema de nóminas calcule la prima de antigüedad adecuadamente y que sus empleados no se les descuente la cuota obrera si es que ganan el salario mínimo, como les acabo de comentar. En el SUA también es importante que actualicen el salario mínimo. En el menú actualizar se va a desplegar una pestaña y ahí van a encontrar la opción del salario mínimo. Dan clic y ahí ingresan el nuevo valor del salario mínimo y la fecha en que entró en vigor, que es 1 de enero. Eh, las tasas del impuesto sobre nómina. Llegamos al tema que muchos no saben hasta el momento. Las tasas del impuesto sobre nóminas afectan directamente en el cálculo mensual de dicho impuesto, ¿vale? Recordemos que este es un impuesto que se paga de manera mensual y la fecha límite de pago depende de cada estado donde se paga el impuesto. Por consecuencia de la alza de la tasa, trae como consecuencia más carga del costo de nómina en los estados de Jalisco. Jalisco tenía una tasa del 2%. Recordemos que para enero, febrero, marzo, si no me recuerdo, abril, la tasa va a incrementar a 2.125% y después va a volver a incrementar. Va a incrementar 3 veces este año en ese estado hasta llegar al 3% para los últimos meses de este año. ¿Ok? Para Querétaro también incrementó la tasa del 2 al 3%. Guanajuato sucedió lo mismo, del 2 al 3% incrementó la tasa del impuesto sobre nóminas. Chihuahua, ¿recuerdan que les comenté? Bueno, pues este estado pasó del 3% al 4%, es decir, que es el estado que cobra el impuesto sobre nómina más elevado de toda la República Mexicana. San Luis Potosí también elevó su tasa del 2.5 al 3%. Nayarit sucedió lo mismo. Y por último, Campeche. Campeche unificó su tasa al 3%. ¿A qué me refiero con unificó su tasa? Campeche utilizaba una tabla que de acuerdo a los ingresos, es decir, a las erogaciones que se le daban los trabajadores, se calculaba una tasa dependiendo
de la tabla, de donde se encontraba las erogaciones dentro del límite, ¿vale? Ya no. Campeche decidió unificar su tasa y no importa ahora cuánto erogues a tus trabajadores, siempre te va a cobrar el 3%. Esta es una conducta que se está dando en todos los estados y que hemos estado analizando. Todos los estados están buscando unificar su tasa al 3%, a excepción de Chihuahua, que bueno, ya subió su tasa al 4%. ¿Esto qué trae como consecuencia? Que el costo de la nómina para ustedes, patrones, se eleve aún más. Mala noticia. Las actualizaciones con Runa. ¿Cómo actualiza Runa estos valores? Bueno, el equipo de Runa se va a encargar de actualizar los valores de la UMA, de la UMI, los salarios mínimos y no se preocupen por las tasas del impuesto sobre nómina. Ya están siendo actualizadas. Recuerden que esto va a entrar en vigencia para calcular los impuestos del mes de enero. Es decir, que para enero ustedes ya van a tener actualizada su tasa del impuesto sobre nóminas. ¿Ok? ¿Dónde van a ver actualizados todos estos valores dentro de Runa? Vamos a ver un video muy sencillo donde van a poder encontrar los valores actualizados. Del lado derecho van a encontrar un botón de administrador. Ahí vamos a ir a configuración y en la opción de tablas y valores van a encontrar una pestaña llamado valores de referencia. Ahí van a encontrar todos los valores. La UMI, la UMA, los salarios mínimos, y también van a encontrar las tablas periódicas de ISR, las de subsidio y las tablas de impuestos sobre nómina, ya que como les comentaba, existen estados que utilizan tablas. Sin embargo, si quieren consultar las tasas de impuestos sobre nómina, en Runa no las pueden visualizar de manera visual, sino que, bueno, tendría que consultarnos y decirles en cuánto está la tasa de su estado o bajar el reporte en el apartado reportes de impuestos sobre nóminas. Ya ahí van a encontrar la tasa que se está aplicando en su estado. ¿Ok? Ahora vamos al apartado de ayuda. ¿Qué pasa si no actualizo el salario mínimo? Bueno, es obligación del patrón mantener actualizados los valores de cálculo. En el caso de no actualizar el salario mínimo, se estaría infringiendo el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, no estamos pagando el mínimo, valga la redundancia, y como estamos afectando al empleado en sus ingresos y pago de cuotas IMSS, la consecuencia legal puede ser una multa que va desde las 800 hasta las 3,200 UMAS. Ojo, UMAS. Y bueno, prisión entre 6 meses y hasta 4 años. Por eso es súper importante actualizar los salarios mínimos de los trabajadores que ganan el mínimo y enviar el movimiento al IMSS. Ojo, envíen el movimiento al IMSS. ¿Qué sucede si no actualizo la UMA? La UMA es un valor que se considera en diferentes aspectos para el cálculo de nuestra nómina, como ya lo vimos en en las presentaciones que acabamos de ver, por lo que puede afectar en que vamos a exentar primero de manera incorrecta los importes de algunos conceptos. ¿Esto qué trae como consecuencia? Que vamos a calcular mal el impuesto sobre la renta. También va a traer como consecuencia el cálculo incorrecto de las cuotas IMSS obrero patronales por el tema del excedente de las 3 UMAS, ¿vale? Ojo ahí. ¿Qué sucede si no actualizo la UMI? En el caso de no actualizar la UMI, obviamente los créditos Infonavit de nuestros trabajadores que estén calculados sobre este factor, los calcularemos de manera incorrecta, lo cual puede traer como consecuencia que los trabajadores primero tengan mal el descuento de su crédito y por ende pago en exceso por parte del patrón en la cédula Infonavit. ¿Por qué? Porque pues no le descontamos bien a nuestro trabajador, le descontamos menos y entonces lo que no descontamos, el patrón deberá de absorber la responsabilidad para que después no venga un requerimiento por parte del Infonavit diciéndonos que no pagamos bien los créditos de nuestros trabajadores. Perdón, denme un momento.
Eh, y bueno, para obtener más ayuda, les dejamos estos artículos donde pueden consultar esta información, perdón. Y bueno, si tienen preguntas, tenemos respuestas. Recuerden que tienen un chat en su perfil de Runa, donde siempre estamos para ayudarles. Voy a dejar un momento para que puedan escribir preguntas en el apartado de Q&A. Si es que tienen alguna duda, podamos solucionarlo ahorita mismo. A ver, aquí Daniela Hernández nos pregunta, ¿debo hacer la modificación en Runa también para aquellos empleados que están topados? Sí, sí, Daniela. Como te comentaba, si tienes trabajadores que están topados a las 25 UMAS, con el cambio que recuerden entra en vigor el 1 de febrero, deberás de actualizar el salario base de cotización de estos trabajadores y enviar el movimiento al Instituto Mexicano del Seguro Social. Olvidé comentarles, aprovechando este pequeño momento, muchos nos preguntan si fueron actualizadas las tablas de impuestos sobre la renta y las de subsidio para este año, pero no, estas tablas no son actualizadas mientras la inflación acumulada no rebase el 10%, ¿vale? Entonces para este año no, pero es muy probable que para el año que viene sí sean actualizadas. Eduardo Ramos nos pregunta, para el cálculo de un finiquito, ¿qué unidades de medida debemos considerar? Ok, Eduardo, recuerda que la UMA se va a utilizar para ciertos conceptos. Por ejemplo, en finiquito hay una parte que debes de considerar exenta si pagas partes proporcionales de prima vacacional. La prima vacacional está exenta a 15 UMAS y también el aguinaldo está exento a 30 UMAS al año. ¿Vale? Por eso es que en el finiquito debes de considerar eso. Si utilizas Runa, no te preocupes, Runa exenta de manera automática lo que debe de ser. Ángeles Tobar nos pregunta, ¿cuándo queda aplicada la UMA y la UMI en Runa? Ok, la UMA va a estar actualizada el 1 de febrero de este año y la UMI ya la estamos trabajando. Es muy probable que en estos días ya la vean actualizada dentro de su perfil de la empresa. Lucía García nos pregunta, hola, yo tengo una duda. Si tengo también incrementos de sueldo con fecha 1 de febrero, pero los tengo hasta después de los 5 días, primero tendría que enviar el cambio por la UMA y posteriormente con fecha 2 de febrero el movimiento por el incremento de sueldo. Ok, Lucía, recuerda que las modificaciones que se deben de enviar al IMSS solamente son para trabajadores que están topados a 25 UMAS. Si existe un incremento del cambio de sueldo, si tu trabajador ya está topado, ya no va a ser necesario enviar un movimiento porque como tal enviarías el mismo salario base de cotización topado. Erika Guzmán pregunta, si tengo la mayoría de mis colaboradores en San Luis Potosí, la empresa tiene su sede ahí y algunos pocos en Ciudad de México por home office, ¿cómo debo pagar el impuesto sobre nómina y en qué portal? ¿El de San Luis Potosí o el de Ciudad de México? Ok, Erika, esa es una muy buena pregunta. Debes de pagar el impuesto sobre nómina donde tienes tu dirección fiscal. En este caso, tu sede está en San Luis Potosí, por ende, debes de pagar el impuesto sobre nómina en el portal de San Luis Potosí, ¿vale? Esto es bien importante.
Eh, Xochitl Peña pregunta, ¿con estos cambios puedo generar cálculos de finiquitos o debo esperar a que se terminen de cargar los cambios para este año? Xochitl, si tienes finiquitos para el mes de enero, tú ya los puedes calcular sin ningún problema porque las actualizaciones van a ir entrando en vigor en diferentes fechas. Por ejemplo, si tienes finiquitos de enero, calcúlalos, no pasa nada, porque la UMA entra en vigor hasta el 1 de febrero. Si tuvieras finiquitos a partir del 1 de febrero, pues recuerda que las exenciones van a ser diferentes, pero tú puedes calcular tus finiquitos desde ahora, no pasa nada. Dice Paulina Galindo, hola, comentas que la UMI la están actualizando apenas. ¿Qué pasa con el descuento de la primera quincena de enero que se calculó con la UMI del año 2021? Muy buena pregunta, Paulina. Lo que debes de hacer y la recomendación es que ajustes en las 3 semanas o quincenas que quedan del bimestre. ¿Para qué? Para que al final del bimestre termines haciendo el descuento por el importe correcto. Bueno, muchos están preguntando el tema de los salarios base de cotización que están topados a 25 UMAS. Lo vuelvo a repetir y con esto termino esta sesión. Si tienen trabajadores que están topados a 25 UMAS, deberán enviar el movimiento con el nuevo tope si es que se vuelven a topar estos salarios, ¿vale? De los trabajadores con fecha 1 de febrero, que es cuando entra en vigor la UMA, ¿vale? 1 de febrero solamente para trabajadores que actualmente tienen su salario base de cotización topado a 25 UMAS. Únicamente trabajadores topados, ¿vale? Dejo muy claro esto. Ya con esto termino la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho el tiempo de estar aquí. Para mí es un gusto siempre enseñarles nuevas cosas y si no son nuevas para ustedes, bueno, reforzar su conocimiento y espero verlos muy pronto en una nueva sesión de Runa. Que tengan una muy buena tarde y hasta luego.